Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo no está hablando de muerte o de vida. Dos cosas fundamentales en nuestra existencia: o morimos o vivimos. Entonces, te quiero decir algo que Dios dice, algo que Dios quiere que tú sepas. Y vamos a desglosar algunos de estos términos. Aquí dice, de cierto os digo, o sea, te aseguro, no miento, decía Jesús. Eso quiere decir, de cierto os digo, te aseguro, no miento, por favor créeme porque no estoy mintiendo, ¿no es cierto? Estamos parafraseando, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la primera porción del versículo. De cierto os digo, y después, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces lo que te quiero explicar, que Jesús vino a darnos una palabra. Entonces Jesús vino porque Dios, el Padre, porque Dios es uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los dos son un solo Dios, manifestado en tres personas. Es como el agua, ¿no es cierto? El agua sólida, el agua líquida y el agua gaseosa, pero sigue siendo la misma agua. El agua sólida sirve para muchas cosas, para conservar, ¿no es cierto?, el agua por mucho tiempo. Ahí tienen los polos, ¿no es cierto?, la Antártica, el Ártico, la Antártica, las nieves eternas en las cumbres, ¿no es cierto? Esa agua sirve para conservarse por muchos largos periodos. También sirve para refrescarnos, ¿no es cierto?, el agua sólida, cuando está formado hielo, podemos tomar una bebida muy heladita. Y el agua líquida sirve, ¿no es cierto?, desde que las nubes las sueltan a la tierra, entonces riegan la tierra y producen mucho fruto, mucha vida, muchos vegetales, ¿no es cierto? Y esto se acumula a veces, ¿no es cierto? Y podemos ver los ríos como bañan, ¿no es cierto?, los campos en todo lugar. Podemos ver los grandes ríos que son navegables, que tú puedes ir de un punto a otro. Y tenemos el gas, algo gaseoso, ¿no es cierto? Tenemos el gas, que es como lo que decíamos recién, las nubes son el agua hecho vapor, el agua hecho gotitas de agua que están suspendidas en el aire. Las tres cosas tienen una finalidad distinta, se usan para algo distinto, pero las tres cosas son importantes. Y es una sola cosa, que es el agua, que tiene tres formas de manifestarse. Y esto es lo mismo. Acá dice Jesús que el Padre Dios, le dijo al Hijo Dios, anda y dares mi palabra. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, te prometo, es cierto, no te miento, no te engaño. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¡Qué interesante! Y entonces el Padre mandó al Hijo a dar una palabra a los seres humanos, y el que creyera esa palabra se iba a salvar, iba a pasar de muerte a vida. Y ahora te explico por qué Jesús dijo va a pasar de muerte a vida. Porque todos los seres humanos que no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, no tienen vida eterna. Tienen una vida biológica, aquí, hoy, ahora. 80 años, 70 años, muero, cementerio, y me voy a un lugar de plena y total oscuridad eternamente. Eso se llama en la Biblia muerte espiritual. Pero Dios está diciendo acá que si tú crees en las palabras que dijo Jesús, enviado por el Padre, las crees, vas a tener vida eterna. Cuando partas de este mundo, ¿no es cierto?, tu espíritu, tu alma, tu persona se va a ir a un lugar de eterno gozo y de eterna alegría. Entonces, eso es lo que te quería comentar, ¿no es cierto?, de que debemos estar despiertos a estas cosas.
Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, lo que te acabo de decir. Si tú recibes la palabra de Dios enviada por Jesús, o la palabra de Jesús dada a los hombres, ¿no es cierto?, enviada por el Padre a través de su Hijo, tienes vida eterna. Pero acá no se explica qué es lo que tú tienes que creer. Aquí te voy a explicar. Dice que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a pagar por todas nuestras barreras que habían entre Dios y los hombres, entonces tú crees eso, entonces eres perdonado de toda tu rebelión, de todos tus pecados, de toda tu maldad, de toda tu inequidad. Sí, inequidad significa tus cosas malas que has hecho, las malas cosas, las malas obras que has realizado en la vida. Entonces, si tú crees que Jesús vino a la tierra, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, entonces has pasado de muerte a vida, porque has recibido la palabra del Padre que envió a su Hijo a darnos esa palabra. Ahora, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, podríamos concluir, ¿no es cierto?, hacer una extrapolación. La palabra de Cristo es la vida eterna. Cristo, la persona de Cristo, pagó por nuestros pecados y nos ha dado, nos ha regalado la vida eterna.